Teherán activa el mecanismo para aumentar su capacidad de enriquecer uranio. Así lo ha confirmado el portavoz de la Organización de la Energía Atómica iraní, que ha informado por carta al organismo de control nuclear de la ONU en Viena. La medida decidida por el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, se interpreta como una forma de presión en plenas negociaciones con la UE para salvar el acuerdo nuclear. Su principal detractor, Israel, está aprovechando el río revuelto para convencer a 3 de los países signatarios de romperlo. Con ese propósito, el primer ministro israelí emprendió este lunes una gira que le ha llevado a París y posteriormente le llevará a Berlín y Londres. Si no consigue que sus interlocutores acepten dejar el acuerdo en letra muerta, de que al menos revisen sus términos. El archivo nuclear que hemos descubierto recientemente demuestra que Irán mintió al mundo sobre su programa de armas atómicas. Creo que es el momento de aplicar la máxima presión sobre Irán para garantizar que su programa nuclear no vaya a ninguna parte. Quiero dejar claro que no le he pedido al presidente Macron que abandone el acuerdo. Creo que realidades económicas van a decidir sobre esta cuestión. El presidente francés insistió, como el lunes hizo la canciller alemana, en que es mejor el actual acuerdo que no tener ninguno. Sobre la cuestión palestina afirmó: no tenemos la perspectiva de reconocer oficialmente a Palestina porque esto sería visto o percibido como una reacción a otro acto unilateral que, en mi opinión, es un error. La decisión de Estados Unidos de hacer de Jerusalén la capital. La experiencia de las recientes semanas ha demostrado que el unilateralismo irrespetuoso con la posición de los demás solo puede generar violencia. Benjamin Netanyahu dice que no tiene sentido luchar por este acuerdo ahora que Estados Unidos se ha retirado y quiere que Europa se centre en la amenaza que representa para el mundo el Irán nuclear. Tras 6 años de batalla, el Tribunal de Justicia Europeo les ha dado la razón. Este martes ha dictaminado que todos los países de la Unión Europea deben reconocer el derecho de residencia de un cónyuge homosexual, aunque su legislación no incluya este tipo de uniones. El rumano Adrian Coman y el estadounidense Robert Claiborne Hamilton se habían casado en Bélgica en 2010. 2 años después solicitaron a las autoridades rumanas el permiso de residencia del norteamericano, que les fue denegado porque Rumanía no reconoce el matrimonio homosexual. Estoy muy emocionado, estamos más cerca de ser reconocidos como una familia, decía Hamilton en videoconferencia desde Nueva York. Quiero dar las gracias al pueblo rumano y a todos aquellos que nos han tratado allí con tanta amabilidad y que nos han animado en este viaje. Cuéntanos, la postura israelí sobre el acuerdo nuclear contrasta con la de Alemania. ¿Hasta qué punto lastra este asunto las relaciones bilaterales? La entrevista de hoy en Berlín entre Angela Merkel y Benjamin Netanyahu refrendó que el clima entre ambos es amigable, pero ambos reconocieron que tienen diferencias. Netanyahu pidió que Alemania apoye la aplicación de una fuerte presión internacional para debilitar a Irán al máximo, tal y como congelar sus transferencias monetarias en el extranjero. Merkel no se sumó a esas propuestas. Un punto, Olga, que como vemos genera mucha fricción, pero sabemos que Alemania e Israel son aliados históricos y me imagino que también habrá habido puntos de acercamiento en el encuentro de hoy entre Merkel y Netanyahu. La canciller federal estuvo de acuerdo con Benjamin Netanyahu en un punto importante, en que es preocupante el expansionismo de Irán en el Medio Oriente. Netanyahu afirmó que no va a permitir que Irán cuente con armas nucleares porque éstas estarían apuntando a Israel. Merkel estuvo a su vez de acuerdo en que se debe impedir que Irán produzca armas nucleares y decidieron además que el 4 de octubre se van a reunir los dos gobiernos al más alto nivel en consultas binacionales y la sede del encuentro va a ser Israel. La relación es amigable, pero hay muchas posiciones divergentes. Muchas gracias, Olga, por ampliarnos estas informaciones. Israel es nuestro socio, no un miembro de la OTAN. Las garantías de seguridad no valen para ellos. Esto en referencia a que Israel no cuenta con los beneficios de ser parte de la alianza. Es decir, cuando uno de estos países es atacado, la alianza o la misma OTAN declara guerra a quien agreda a alguno de sus socios. Bueno, esto lo ha manifestado. También ha dicho que no es el trabajo de la OTAN y que ellos no participan del proceso de paz. Y también admite que dentro de esta alianza existen desacuerdos entre los que están a favor y en contra del programa nuclear iraní, refiriéndose con exactitud a Estados Unidos, quien, recordemos, salió de dicho programa por decisión del presidente Donald Trump.
De ahí que este no es el único tema que para Estados Unidos genera desacuerdos con sus socios, ¿verdad? Esto en referencia al apoyo a Israel, porque también el pasado viernes se generaba uno de estos ejemplos en el seno mismo del Consejo de Seguridad de la ONU, donde ahí Estados Unidos vetó una resolución por parte de la ONU en la cual ellos condenaban el uso de la fuerza por parte de Israel contra los civiles palestinos. Ahí en votación Estados Unidos vetó la resolución, a favor varias naciones, algunos de estos que son generalmente socios de Estados Unidos, y bueno, y también las abstenciones donde algunos preferían mantenerse al margen de dicha temática. Todo esto recordando de que Estados Unidos no pertenecía a la postura que estaba justamente en contra del uso de la fuerza por parte de Israel en este tema que ha generado que decenas de civiles palestinos hayan perdido la vida durante las manifestaciones de quienes están en contra que Israel haya movilizado su embajada de Tel Aviv a Israel. La Corte Suprema de Justicia le dio la razón a un repostero que se negó a hacerle el pastel de bodas a una pareja homosexual porque, según él, iba contra sus creencias religiosas. El fallo ha tenido gran repercusión nacional. Sin embargo, como explica Diego Arias, no va a impactar otros casos similares. David Mullins y Charlie Craig, una pareja gay de Colorado, dicen estar decepcionados con la decisión de la Corte Suprema, porque aseguran, como a ellos, todos los días un sinnúmero de parejas del mismo sexo son discriminadas. Y es que la Corte Suprema determinó por 7 votos a favor y 2 en contra que no se puede menospreciar los argumentos religiosos de Jack Phillips, el pastelero que se negó a hornearles el pastel de matrimonio. Don't discriminate against anybody. I serve everybody that comes in my shop. So I'll say again, I don't create cakes for every message that people ask me to create. Tras la decisión, el repostero reiteró que no discrimina contra nadie, pero que no hace tortas que van en contra de sus creencias religiosas. En esta panadería argentina, las opiniones están divididas. No alcanzo a entender el por qué se tendría que haber negado. No pueden obligar a alguien a una situación que no le gusta. Pero los magistrados del máximo tribunal dejaron en claro que esta decisión solo se aplica a este caso y no para otros profesionales o comercios que quieran rehusar sus servicios a parejas del mismo sexo por motivos religiosos. Pero la decisión no sienta precedente en otros casos, como el de una florista en Washington, que también se negó a prestar servicios para una boda del mismo sexo. Ese caso podría ir a la Corte Suprema en septiembre y podría concluir con una decisión más amplia. Melania Trump reapareció en público por primera vez desde que el mes pasado estuvo hospitalizada por una operación de riñón. La primera dama llevaba 24 días sin dejarse ver. Una larga ausencia que ya empezaba a preocupar y estaba dando mucho de qué hablar, como nos cuenta Vanessa Ock. Estas son las primeras imágenes de Melania Trump después de más de 3 semanas de ausencia. Reapareció en un evento para honrar a las familias de los militares al que no se le permitió la entrada a los medios. Sin embargo, algunos captaron las primeras imágenes de la primera dama. Su desaparición causó todo tipo de especulaciones. Los americanos estamos acostumbrados a ver a la primera dama tomar parte de eventos, ser parte de una pareja activa, y por eso es que se suscitó esta controversia. En las redes sociales, las preguntas sobre el paradero de Melania no se hicieron esperar. En este tweet se busca Melania Trump como si fuese un niño desaparecido. En pocos días el hashtag ¿Dónde está Melania? Se hizo tendencia, hasta el punto que ella misma utilizó su cuenta de Twitter para decir que estaba bien. Veo que los medios están trabajando tiempo extra especulando sobre dónde estoy, aclaró. Pero una ausencia de más de 20 días por la primera dama de los Estados Unidos en el 2018 se nota. Esta fue la última vez que se le vio en público, cuando junto al presidente le dio la bienvenida a 3 americanos detenidos en Corea del Norte. 4 días después, la Casa Blanca anunció que había sido hospitalizada para un procedimiento renal. Es una persona que nunca estaba en el ojo público y que todavía no se siente tal vez muy cómoda con esa posición. La Casa Blanca ha confirmado que la primera dama no asistirá a la reunión del G7, en la que participó el año pasado, ni tampoco irá al encuentro de Trump con el líder norcoreano en Singapur.
ونساء من יואו, אני בשוק, תקדמי. יואו, אני בשוק, יואו. תיזהרי. אמא. לא לפחד. יואו, אני בשוק, יואו, אני בשוק. יואו, תקשיבי, הכל טוב, את עוברת את זה, תיזהרי. הכל טוב.